Hola, mi nombre es Javier García y en este vídeo vamos a hablar de las sangrías y los tabuladores en Word. Para ello, en primer lugar, lo que vamos a hacer va a ser crear un documento en blanco. Bien, una vez que tenemos nuestro documento, en este caso lo que voy a hacer va a ser introducir un texto ficticio para poder tener una serie de párrafos en los que poder trabajar. Para ello en Word lo que podemos hacer es utilizar este código. Pondríamos igual RAND, abrimos y cerramos paréntesis. Una vez hecho esto, si vamos a intro, ya tendremos un texto de relleno que nos sirve para ir trabajando. Entonces, aquí lo que nos encontramos es lo siguiente. Por ejemplo, nos damos cuenta de que el texto en estos párrafos está justificado. Eso nos permite hacer que el texto quede alineado por la parte izquierda y también por la parte de la derecha. Para cada párrafo podríamos aplicar unas alineaciones diferentes. Si queremos que cada línea sea distinta, no nos quedará más remedio que pulsar intro para crear un párrafo nuevo. En este caso no va a ser necesario porque ya con los formatos que tenemos ya nos va a venir bien. Entonces, en primer lugar vamos a comentar dónde están las sangrías y qué son. Las sangrías las encontramos en esta zona superior, desde aquí, donde nos pone sangría de primera línea, esta otra que pone sangría francesa y la de abajo que pone sangría izquierda. Si nos fijamos, aquí en la parte de la derecha también tendremos sangría derecha. Si no visualizamos esta zona de la regla, había que ir aquí, donde ponía vista, y o bien directamente ya nos aparecerá, o si no, como en este caso, ya que tengo la ventana un poco más reducida y no cabe todo, pues entonces aquí encontraríamos que nos pone mostrar y dentro de mostrar encontramos la opción que dice regla. Bien, si vuelvo otra vez al menú inicio, ya estamos como al principio. En este caso, vemos que las sangrías están, las tres de este lado están todas juntas y esta otra va aquí suelta y en ambos casos nos encontramos con que coinciden con lo que sería el margen izquierdo o el margen derecho. Hay que fijarse que si nos colocamos aquí, entonces aparece el margen derecho, por si lo quisiéramos mover, y si nos pusiéramos por aquí en medio cuesta un poquito más porque al haber tantas cosas pues es más difícil acertar, pero también en un momento dado pueden aparecer las dos flechas, ahí, cuando salen las dos flechas, a ver si podemos acertarle, ahí, vemos el margen izquierdo. Desde aquí cuesta un poquito. Es más fácil para poder cambiar el margen, en vez de tener que hacerlo desde aquí, nos íbamos al menú que pone disposición y aquí mismo desde el menú de márgenes podíamos especificar unas medidas en concreto y si no, desde aquí, desde configurar página, dándole a este botón, también se abría una ventana y aquí podíamos especificar las medidas exactas de cada uno de los márgenes que queríamos utilizar. ¿Cómo funcionan estas sangrías? Bueno, en primer lugar, lo que vemos es lo siguiente, y es que la primera, la que está arriba del todo, la sangría francesa, esta se puede mover ella sola. Es decir, si aguantamos apretado y lo desplazo, por ejemplo, hacia la derecha, vemos que el cursor, aquí donde estaba, se ha movido hacia la derecha. Le voy a dar a deshacer y vemos que vuelve a la posición inicial. Si nosotros hubiésemos tenido el cursor situado en uno de los párrafos, basta el cursor, no importa tener el texto seleccionado, que también me serviría. Por ejemplo, aquí hago un clic por esta zona y nos encontramos con que ya estamos situados en ese primer párrafo.
Si ahora yo muevo la sangría francesa, perdón, la sangría de primera línea, hacia la derecha, vemos que la primera línea del texto se va desplazando hacia la derecha. Solo lo ha hecho en este párrafo porque no teníamos más párrafos seleccionados. Si yo, por ejemplo, hubiese hecho desde aquí, desde esta parte de la izquierda, hubiese hecho 3 clics, así hemos seleccionado ya todo el texto y nos encontramos con que ahora si hago algún cambio, lo estaré haciendo con todos estos párrafos que están seleccionados. Vemos que al mismo tiempo todos tienen la primera línea más adentro. Lo que manda sobre el texto son las sangrías, es decir, aunque hayamos especificado unos márgenes, da igual, yo puedo escribir en la zona de los márgenes. Si esta sangría la colocásemos hacia la izquierda, vemos que la hemos metido en la zona gris, que se corresponde al margen izquierdo, y entonces este texto se introduciría dentro de esa zona. Con esto tenemos que tener mucho cuidado. Si nosotros establecemos unos márgenes demasiado pequeños, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de impresoras no permiten imprimir hasta el borde del papel. Esto lo que haría sería lo siguiente: si yo pongo unos márgenes más pequeños que los márgenes mínimos de la impresora, me avisará, me dirá que uno o más márgenes están establecidos fuera del área de impresión. Me dará una opción que es la de arreglar y otra que pondrá omitir. Si estamos seguros de que vamos a imprimir en la impresora que tenemos configurada y él nos está avisando de que los márgenes están mal puestos, lo suyo sería darle al botón que dice arreglar. Si no vamos a imprimir el documento en esa impresora y lo vamos a imprimir en otra que tenga unos márgenes más pequeños, pues en ese caso podríamos darle a omitir y entonces podríamos seguir. Pero ¿qué ocurriría si yo muevo las sangrías hacia la zona de la izquierda? Pues que aquí, aunque yo me hubiese metido ya fuera de los márgenes mínimos de la impresora, el Word no me avisará. ¿Por qué? Porque el margen está bien establecido. He sido yo que he movido el texto fuera de esos márgenes. Entonces hay que tener cuidado porque en estos casos nos podía dar problemas y que parte del texto apareciese cortado. Las otras sangrías, si nosotros nos colocamos aquí abajo, vamos a ver que estas dos, las dos que están abajo, van siempre juntas. Es decir, si nosotros nos ponemos aquí, aguantamos apretado y desplazamos, veo que las dos figuras estas de aquí se han movido juntas, aunque yo solo haya marcado una. ¿Cuál es la diferencia entre seleccionar una o seleccionar la otra? En este caso vemos que yo me he situado sobre la opción que ponía sangría francesa. Esto lo que significará será lo siguiente, y es que el resto de líneas que no son la primera línea del párrafo se desplazarán hacia adentro. Entonces, la primera queda donde estaba y el resto de líneas se han venido hasta donde he colocado estas. Como vemos, la sangría de primera línea, cuando yo muevo esta, no se está moviendo. Ahora bien, si en vez de situarme ahí, yo me hubiese colocado aquí abajo, en la que pone sangría izquierda, si arrastro, vemos que ahora vienen las dos, la de primera línea y las otras dos juntas. De esta manera, vemos que no es lo mismo marcar desde aquí arriba, donde nos pone sangría francesa, que desde aquí abajo, donde nos dice sangría izquierda. La sangría por la derecha nos va a delimitar hasta dónde van a llegar como máximo las líneas de texto. Es decir, si las muevo así, pues vemos que todo el texto llega como máximo hasta donde la he puesto. Igual que la otra, si la meto en el margen, también nos va a permitir escribir en el margen. Para cada párrafo podemos tener unas sangrías diferentes y mientras no las cambiemos,
pues nos encontraremos con que, aunque yo le dé a intro, mantendrá el mismo formato de sangrías para los párrafos. Vamos a ver ahora entonces una definición que nos hará entender fácilmente cómo funcionan las sangrías. Diremos que la primera línea de los párrafos, que sería esta, empezará donde se encuentre la sangría de primera línea, que es esta de aquí arriba. El resto de líneas de los párrafos, es decir, las que no son la primera línea, empezarán donde estén estas otras dos sangrías, da igual si la sangría izquierda o la sangría francesa, porque hemos dicho que siempre van juntas, entonces empezarán estas otras líneas donde esté esta. Y todas, es decir, tanto la primera línea del párrafo como el resto de líneas, como máximo llegarán hasta donde esté la sangría derecha. Con estas normas entenderemos perfectamente las sangrías. Esto era uno de los temas que teníamos que visualizar en este vídeo. Vamos a hablar ahora de otro tema, que serán los tabuladores. En este ejemplo vamos a ver también algunos fallos que comete la gente habitualmente. Muchas veces, cuando nosotros empezamos a manejar uno de estos programas, lo hacemos de forma autodidacta. No nos preocupamos de haber aprendido antes el funcionamiento, sino que lo vamos descubriendo un poco a nuestro ritmo, poco a poco, y a base de hacer pruebas y usar el método conocido como ensayo y error. Esto muchas veces nos lleva a cometer ciertos errores y tomar ciertos vicios que luego repercuten en un mal rendimiento no del programa, si el programa funciona bien, pero nuestro trabajo no nos cunde todo lo que debería. Entonces vamos a ver si en este vídeo intentamos solucionar algunos de esos problemas y malos vicios que la gente ha adquirido. En primer lugar, lo que voy a hacer va a ser crear un documento nuevo en blanco. Podemos darle aquí a este botón, nos sale un nuevo documento, voy a colocar aquí arriba y vamos a ver. Una de las cosas que hace la gente muchas veces es, si quieren empezar una línea de texto un poco más adentro que el resto, en vez de utilizar la sangría, como hemos visto antes, lo que hacen es dejar una serie de espacios en blanco. Y entonces, a partir de ahí, empiezan a escribir. El texto para ver el resultado de haber creado una sangría a partir de espacios en blanco. Realmente, aquí lo que nos hemos encontrado es que yo no he usado una sangría, sino que he dejado ahí una serie de espacios, y entonces, si después intentase modificar aquí a partir de las sangrías, podía darnos problemas. Veremos en Word que muchas veces el texto hace cosas raras. Se desplaza cuando no debe, se produce algún salto de párrafo extraño que no nos cuadra con lo que realmente nosotros estábamos esperando que ocurriera. Para poder descubrir qué es lo que está pasando, podemos utilizar una herramienta que se encuentra aquí. Esta de aquí, que es la que dice mostrar todo, nos permitirá que, haciendo un clic sobre ella, nos muestre unos caracteres invisibles.
Si nos fijamos a la izquierda de la A, aquí hay toda una serie de puntitos que van a media altura. Voy a ampliar un poco para que lo veamos mejor. Entonces vemos que no van por abajo, como este punto, que era un punto final, sino que van a media altura de la letra. Esto lo que nos indica es que hemos dejado un espacio en blanco. Al dejar aquí unos cuantos, esto nos obligaría a que en cada línea de un nuevo párrafo, si quisiéramos dejar el mismo espacio en todos, pues tener que andar contando para ver cuántos espacios hemos dejado. También nos podemos fijar que al final del documento nos aparece un símbolo raro aquí que parece como una especie de P al revés. Esto lo que nos está indicando es el final de ese primer párrafo. Y cuando nosotros vamos pulsando la tecla intro, se van generando nuevos caracteres como este que nos indican que hay un párrafo nuevo. ¿Cómo podríamos dejar ese espacio en blanco sin hacer lo que hemos hecho aquí? Pues lo haríamos utilizando, por ejemplo, la sangría. Vemos que si yo muevo la sangría de primera línea, como hemos hecho antes, un poco hacia la derecha, pues nos vamos a encontrar con que ya el texto se ha desplazado hacia adentro, pero él no ha añadido ningún carácter extraño aquí al principio, sino que ya entiende que desde aquí quiero empezar más adentro. ¿Cosa que nos ganamos? Bueno, por una parte, nos ahorramos el tener que dar varias veces a la tecla, que si en cada párrafo tengo que hacerlo, pues nos supone una pérdida de tiempo. Y además, lo que nos conseguimos es que si yo estoy aquí al final, cuando doy a intro, automáticamente el siguiente párrafo ya mantiene el mismo espacio que tenía antes. Con lo cual, vemos que ya empieza más adentro y no tengo que hacer nada especial. Aquí hemos visto que podíamos alterar lo que sería la alineación, pero la alineación del texto, pero solo en un lugar. No me permite cambiarlo en diferentes zonas. Habrá ocasiones en las que a nosotros nos puede interesar que el texto vaya quedando alineado en diferentes posiciones. Voy a borrar este texto y vamos a ver. Por ejemplo, supongamos que yo aquí pusiese referencia. Y ahora, un poco más a la derecha, quisiese poner una descripción del artículo. Entonces, claro, si nosotros no conociésemos la herramienta de los tabuladores, lo que tendría que hacer sería dejar varios espacios en blanco aquí. Como vemos, yo no los he contado, los voy a contar ahora. Por ejemplo, pues digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí pondríamos descripción del artículo. Y a lo mejor resulta que un poco más a la derecha, pues quiero poner otro texto. Aquí voy a aguantar apretado. No tanto. Y aquí quiero poner, por ejemplo, el precio. Y resulta que el precio quiero que vaya alineado a la derecha. Primer problema. Aquí yo tenía un texto que era justificado. Si yo digo que el texto va alineado a la derecha, vemos que se alinea todo el texto a la derecha. Con lo cual ya no nos va bien. Le doy a deshacer. Entonces, pues yo aquí podía poner, por ejemplo, precio. Y situando ahora el cursor un poco más para acá, podíamos ir dejando espacios en blanco. Vale, teníamos que ir probando hasta que en un momento dado el texto, pues a lo mejor ya saltase a la línea siguiente. Pero podíamos tardar, ya que aquí hay que ir probando. Entonces, esto causa serios problemas. ¿Por qué? Por ejemplo, si lo hemos hecho así, cuando ahora paso a la siguiente línea, nos encontramos con que yo puedo poner aquí una referencia
la que sea, y ahora quiero poner la descripción del artículo. En este caso, yo podía ir contando, como no he llegado hasta el final, aquí, podía ir contando espacios hasta llegar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, por aquí parece más o menos, al apartado de descripción del artículo. Y aquí pondríamos, por ejemplo, pues Java English. A continuación, podríamos querer dejar unos puntitos. Entonces aquí puedo aguantar el punto, un trozo, y ahora pondríamos el precio. Aquí a lo mejor dejo un espacio y le pongo 12,75 euros. De momento vemos que no nos queda alineado con lo del precio de antes y entonces a lo mejor lo que habría que hacer sería borrar algunos puntos por aquí, pero vemos que a lo mejor no nos acaba de quedar como toca. Si después tuviésemos que escribir la siguiente línea, aquí ya nos encontramos con que de momento, pues esto ya a lo mejor no nos queda bien alineado y si añado algún punto más, a lo mejor me paso y ya esto sería bastante complicado. Para solucionar este problema, vamos a tener una herramienta que son los tabuladores. Veremos varios tipos y aquí, para hacer esto de los puntitos, que vemos que nos ha costado un tiempo de tener que andar apretando, vamos a ver que además con un determinado tipo de tabuladores que veremos, que serán los que se llamarán tabuladores con relleno, vamos a conseguir solucionar dos problemas de una sola vez. Y es el no tener que andar poniendo los puntitos de uno en uno, sino que se pondrán todos juntos. Y además vamos a evitar un problema para no tener que andar contando espacios, porque además incluso contando los espacios para alinear las cosas no nos acaban de quedar bien. Esto es debido a que la mayoría de veces nosotros estamos utilizando tipos de letra que no son monoespaciados. Un tipo de letra monoespaciado sería el que se utilizaba, por ejemplo, en las máquinas de escribir antiguas. Aquí, con esta letra que estoy utilizando, esta no es monoespaciada. Quiere decir que si yo escribo, por ejemplo, 10 veces la letra M, ocupa este espacio. Y si escribo 10 veces la letra I, ocupa este otro espacio. ¿Qué significa esto? Significa que aunque dos palabras o más tengan el mismo número de caracteres, no todas tienen por qué ocupar la misma anchura en nuestro documento. Si nosotros utilizásemos tipos de letras monoespaciados, como por ejemplo la letra Courier New, si ahora seleccionásemos este mismo texto que tengo aquí, y en vez de por esta letra pusiésemos la Courier, vemos que cuando escribo las dos primeras letras ya me aparece Courier New, pues vemos que en este caso sí, que tanto las M como las I ocupan el mismo espacio. ¿Por qué? Porque esta sí es una fuente monoespaciada. ¿Qué ocurre? Que normalmente este tipo de fuentes no suelen ser unas fuentes demasiado atractivas y por tanto no las utilizamos. Vamos a ver cómo podríamos solucionar todos estos problemas que hemos ido viendo que se nos plantean en un documento y sin tener que andar haciendo estas cosas raras, sino que simplemente con los tabuladores lo podríamos hacer. Voy a querer hacer algo como esto de aquí arriba. Entonces, lo que voy a hacer, bueno, primero voy a borrar este trozo. Voy a dejar aquí lo de arriba para que se vea la muestra y así nos facilite el trabajo. Lo que habíamos dicho es que nosotros lo que no podíamos hacer era en una misma línea de texto aplicar diferentes
alineaciones. Es decir, el texto en una misma línea irá o bien a la izquierda, o bien a la derecha, o bien centrado, o bien justificado, pero no puedo tener un trozo que vaya a la izquierda y otro a la derecha. Para solucionar eso, tendremos los tabuladores. Aquí arriba, si nos fijamos, en la parte superior izquierda, aparece como una L, un botoncito con una L. Esto será un tabulador alineado a la izquierda. Si esperamos un momentito con el puntero situado sobre ese botón, vemos que nos aparece un mensajito que nos explica de qué tipo de tabulador se trata. Vemos que normalmente estos tabuladores van a estar formados por una línea vertical y una línea horizontal. La posición de la línea vertical me indica por qué lado va a quedar alineado el texto. Es decir, en este caso, la línea vertical está a la izquierda, pues esto sería un tabulador alineado a la izquierda. Si vamos haciendo clic, cada vez que hago un clic, vemos que el tipo de tabulador va cambiando. Y luego también aparece la sangría. En este caso, vemos que está el de la izquierda. ¿Cómo utilizaríamos esto? Bueno, supongamos que ahora yo aquí quisiera escribir lo mismo que tenemos en la parte superior. Pues en este caso, directamente elegiríamos un texto alineado, por ejemplo, a la izquierda, todavía no he puesto ningún tabulador, y aquí escribiríamos referencia. Ahora nos encontramos con lo siguiente. En esta zona de aquí, por aquí, yo quiero colocar ya lo que pone descripción del artículo. Sin hacer nada, ya directamente, el Word incorpora unos tabuladores que se llaman tabulaciones predeterminadas. Las tabulaciones predeterminadas son siempre alineadas a la izquierda, no puedo modificarlas. Lo único que podía cambiar, en todo caso, sería la posición en la que se encuentra. Pero nada más. Esas tabulaciones predeterminadas que encontramos las tendremos aquí, donde pone párrafo. Si le damos a este botoncito, entonces aquí abajo nos aparece un botón que dice tabulaciones. Entonces, si nos fijamos, vemos que pone tabulaciones predeterminadas. Y vemos que por defecto en Word están situadas a 1,25 centímetros. Bien. ¿Eso qué significa? Que en esta posición, aquí, en 1,25, hay una de esas tabulaciones. Lo que ocurre con los tabuladores es que pueden estar puestos, pero yo puedo no haberlos utilizado. Mientras yo no pulse la tecla del tabulador, que es esa que lleva como dos flechas, que se encuentra situada a la izquierda del teclado, justo encima de la tecla que pone bloqueo de mayúsculas, hasta que yo no pulse esa tecla, que es el tabulador, los tabuladores, aunque estén puestos, no entrarán en funcionamiento. Además, siempre saltaremos, cuando pulse esa tecla, al siguiente tabulador que encontremos a la derecha del cursor. Si nos decía que las tabulaciones predeterminadas iban a 1,25 centímetros cada una, el 1,25 ya lo hemos pasado. La siguiente estará en el 2,5, porque 1,25 más 1,25 serán 2,5. Vemos que estaría en esta posición. Más o menos, visto así, sería desde aquí. Nos fijamos que ahora, donde he colocado yo el ratón, aquí, está más a la derecha que el cursor. Eso significa que si pulso la tecla del tabulador, sí que saltará hasta esta posición. Cuando le doy una vez, vemos que ya ha saltado hasta ahí. Y aquí podríamos escribir descripción del artículo. ¿Qué ocurre? Que luego, ahora no voy a poner todavía lo de precio porque esto, digamos que va a estar entre comillas mal, pero vamos a ver un problema que se nos plantearía. Yo ahora aquí, si le diese a intro, por ejemplo, veo que si pongo la referencia como la he puesto arriba, 45J 6 RW,
probablemente ya me he pasado del 1,25. Con lo cual, cuando pulso el tabulador, ya salta hasta descripción del artículo y aquí escribiríamos llave inglesa. Aquí me ha ido bien. Pero, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, la referencia hubiese sido más corta? Por ejemplo, así. Pues hubiera pasado que al pulsar el tabulador, como todavía no he llegado al 1,25, cuando salto, vemos que el cursor se sitúa en el 1,25 en lugar de en el 2,5. Esto me obligaría a tener que andar pulsando más o menos veces dependiendo de la longitud, por ejemplo, de la referencia. Si nos fijamos, si yo voy pulsando el tabulador más veces, en este caso ha saltado al 2,5, si doy otra vez saltará al 3,75 y si doy otra vez saltará hasta el 5 y así sucesivamente. Estos tabuladores los voy a borrar, bueno, antes de borrarlos para que veáis, voy a mostrar los caracteres ocultos. Vemos que cada vez que yo he pulsado un carácter de tabulación nos aparece como una flechita que apunta hacia la derecha. Esto me indica, por ejemplo, que entre referencia y descripción del artículo he pulsado una vez la tecla del tabulador. Vamos a ver un método mejor para hacer esto. Por ejemplo, teníamos esto de referencia y yo digo, pues mira, en la posición 2,5 o en la 3, me da igual, donde yo quiera, quiero que ponga descripción del artículo y además que este texto quede alineado a la izquierda en esta posición. En este caso, como ya está aquí seleccionado el tabulador a la izquierda, no tengo nada más que hacer que colocarme ahí en la posición donde quiero ponerlo, por ejemplo aquí, justo por aquí casi en el borde de lo blanco, y hago un clic. Si nos fijamos, ha aparecido aquí una marca que tiene el mismo dibujo que este de aquí. Esto nos está indicando que este tabulador va alineado a la izquierda. Por tanto, cuando yo pulso el tabulador, veo que ya salta hasta esa posición y aquí ahora podría escribir descripción del artículo. Si ese tabulador lo desplazo hacia un lateral, vemos que lo puedo ir modificando y el texto se va moviendo hasta la posición donde yo lo llevo. Cuidado porque a veces, arrastrando, sacamos fuera de la barra el tabulador y entonces lo que habría hecho ha sido quitarlo. No he borrado el carácter de tabulación, sino que he quitado es el tabulador. Vemos que el carácter, si muestro aquí, sigue estando. Lo que pasa es que como yo he quitado el tabulador, el texto ahora ha saltado a la siguiente tabulación predeterminada que ha encontrado a la derecha de la palabra referencia, no a la posición exacta a la que yo quería que fuese. Si yo creo que vaya hasta el 3, pues pondría otra vez aquí abajo del 3, haría un clic y ya tendríamos un tabulador puesto en la posición 3. Ahora quiero colocar otro tabulador, pero en este caso quiero que vaya en la posición 15. Como quiero que vaya en la posición 15 y además quiero que aquí por el 15 el texto quede alineado a la derecha, primero tendría que buscar aquí el tabulador alineado a la derecha, que es este otro. Debido a que en la posición 15 ya tengo la sangría, aquí no me va a dejar ponerlo, porque está la sangría, entonces no me deja. Lo que haría sería ponerlo un poco antes, por ejemplo aquí en el 14, haría un clic, ¿veis? Ya aparece la marca del número 14. Y ahora lo que haría sería desplazar ese tabulador hacia la derecha y llevarlo hasta el 15, que es donde quería ponerlo. Si ahora que estoy aquí, en descripción del artículo, pulso una vez la tecla del tabulador, al haber colocado más tabuladores hacia la zona de la derecha, cuando yo coloco un tabulador, todas las tabulaciones predeterminadas que hubiese antes, aquellas que decíamos, por ejemplo, que iban cada 1,25 centímetros, ya habrían desaparecido. Con lo cual, en este caso, si estoy aquí, no saltará a la siguiente tabulación predeterminada, sino que ya directamente, al pulsar el tabulador, ya salta el cursor hasta la posición 15.
Además, como le he dicho que vaya alineado a la derecha, aunque aquí el texto está puesto que irá a la izquierda, manda el tabulador. Por tanto, aquí pondríamos precio y vemos que conforme voy escribiendo, el texto se va desplazando hacia la izquierda para que así, aquí en el 15, haga de tope y no pase de esa posición. ¿Qué haríamos ahora? Si pulsamos intro, ya puedo escribir la referencia 45J6RW. Y ahora, simplemente con pulsar una sola vez el tabulador, ya salta hasta la casilla que dice descripción del artículo. En este caso escribiría, por ejemplo, llave inglesa. Ahora nos encontramos aquí con otra situación, y es el tema de los puntitos. Hemos visto que ir dejando puntitos pues podría ser un poco problemático, primero porque nos da mucho trabajo, y en segundo lugar porque habrá artículos que tendrán un nombre más largo, otros tendrán un nombre más corto, y entonces nos vamos a encontrar con que a lo mejor todos los puntos no acaban en la misma posición. Voy a suponer que yo quiero que los puntitos lleguen hasta la posición 13. En este caso, lo que haría es utilizar lo que se llaman tabulaciones con relleno. Esos tabuladores con relleno solo los puedo utilizar desde esta opción que dice párrafo, aquí con este botoncito que aparece. En este caso nos iríamos a tabulaciones, ya tengo dos, vemos que aparece una a 3 centímetros y otra a 15. Los tabuladores los puedo poner todos aquí, desde aquí también si quiero. Y en este caso lo que voy a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, supongamos que yo lo que quiero es que los puntos lleguen hasta la posición 13. Como esto ya está marcado en color azul, quiere decir que esto está preparado para que yo ya pueda escribir aquí otro valor. Por ejemplo, pondría 13. Este tabulador me da igual si va alineado a la izquierda o a la derecha. Luego os comento cuál sería la diferencia. Entonces, en este caso, lo que vemos es que, por ejemplo, digo, pues mira, lo voy a alinear a la derecha, como no voy a escribir nada pegado al final de los puntos, vemos que aquí, justo después de los puntos, no hay nada, hay una separación aquí entre los puntos y el precio. Y le voy a decir que como quiero que el relleno sea de puntos, pues marco el relleno número 2. Y aquí pondríamos establecer. Según la versión de Word que tengáis, pues en vez de establecer puede ser que os ponga fijar, es exactamente lo mismo. Ya tengo entonces un tabulador colocado en la posición 13. Todavía no se visualiza, pero cuando le demos a aceptar, vemos que ya ha aparecido la marca aquí en el 13. ¿Qué ventaja tiene esto? La ventaja es que cuando ya la pulso una vez el tabulador, automáticamente, de una sola vez, ya pone puntos hasta el 13. Si ahora pulso otra vez, salta al 15 y aquí escribiría 12,75 euros. Si tenéis que poner el euro, por si alguien no lo sabe, en vuestro teclado lo podéis poner con la tecla ALT-GR, que es la que está a la derecha de la barra espaciadora. Pues con ALT-GR y la E aparecerá el símbolo del euro. Si aún así no os aparece, también lo podéis hacer con ALT-GR y el 5 que aparece en la parte superior. Si ahora le damos a intro, vemos que ya nos crea otra línea. Y ahora aquí, pues podríamos, por ejemplo, escribir otra referencia que no tiene por qué tener la misma longitud. Y que si le doy al tabulador, vemos que ya nos encontramos con que salta hasta esa posición. Aquí pondríamos destornillador. Y si aprieto el tabulador, veo que ya pone los puntos hasta el 13 y si le doy otra vez, pues ya puedo escribir otro precio que me viene alineado a la derecha. De esta forma, vemos que es mucho más cómodo el poder, digamos, alinear los textos en determinadas posiciones. Hay otros tipos de tabuladores que no hemos comentado.
Esos tabuladores, pues por ejemplo, podrían ser el tabulador centrado. Aquí nos damos cuenta a lo mejor de que las referencias, pues puede haber unas que sean más largas, otras que sean más cortas. Entonces, lo que podríamos hacer sería lo siguiente. Aquí podría seleccionar estos textos y buscar, por ejemplo, un tabulador centrado. Cuidado que no es este. Este es el tabulador decimal, que lo explicaremos justo a continuación. Es otro que es parecido, pero sin el puntito. Vamos a ver. Este sería el tabulador centrado. Por ejemplo, supongamos que yo quiero centrar eso más o menos en la posición 1. Pues pongo aquí en el 1 un tabulador. Ahora ha quedado en gris porque puede que haya algunas líneas que estén de una manera o otras de otra. ¿Cómo funcionaría? Pues lo que haría sería, me colocaría aquí a la izquierda de referencia y si pulso el tabulador, la palabra referencia ya ha quedado centrada aquí. Si ahora me coloco a la izquierda de este y delante pongo un tabulador, vemos que ya me sale. Esto lo estoy haciendo así, ¿veis que ya va quedando centrada la referencia? Lo estoy haciendo así porque ya tenía el texto escrito. Si yo ya sé, antes de escribir esto, que ya voy a necesitar un tabulador centrado en esta posición, pues ya lo hubiera puesto, y así cuando ahora fuese a introducir un nuevo artículo, veis, le doy aquí a intro, pues le doy una vez al tabulador, salta hasta esta posición, aquí escribo la referencia que me parezca, B34J, y veo que va quedando centrado. Si ahora pulso el tabulador, ya saltaríamos al siguiente artículo y así sucesivamente. Esto serían los tabuladores más habituales. Hay un par más que vamos a comentar ahora, que será, por una parte, el tabulador decimal y por otra, el tabulador de barra. Yo el tabulador de barra no lo suelo utilizar prácticamente nunca. Hay otras soluciones que encuentro que son más elegantes para hacer lo que hace el tabulador de barra. Pero bueno, explicaremos para lo que sirve y así el que quiera utilizarlo, pues que lo utilice y no pasa nada. Bien, lo voy a hacer en otra línea, para no mezclar, voy a saltar aquí un poco. Si quiero borrar todos los tabuladores, lo puedo hacer, por ejemplo, desde aquí. Y si vamos aquí a tabulaciones, vemos que tengo unas cuantas, ¿no?, puestas. Desde aquí podría borrar alguna de forma individual. Si marco una, le puedo dar a eliminar. Y si quiero, las puedo eliminar todas. Con lo cual, ya en esta línea de texto en la que tengo el cursor, ya no hay tabuladores. Supongamos que yo coloco, bueno, lo puedo hacer desde aquí o lo puedo hacer desde aquí mismo, buscando el tabulador decimal, aquí tengo uno, y después voy a poner un tabulador decimal, por ejemplo, en la posición 4. Cuando yo pulso el tabulador, salto hasta el 4. Y esto está pensado para introducir números. Si tenemos que introducir valores numéricos. Por ejemplo, pues supongamos que yo escribo 3.000 o 3 millones, pongo un punto, 890.000, pongo otro punto, 478. Y vemos que el texto se va desplazando desde la posición 4 hacia la izquierda conforme yo voy escribiendo. Hasta que yo pongo una coma. En el momento en que en vez de un punto ya pongo una coma, lo que escriba a continuación irá hacia la derecha. Si ahora damos a intro, si pulso otra vez el tabulador, salta hasta esa posición. Ponemos aquí, por ejemplo, 318,3. Lo que estoy viendo es que estos números van quedando no alineados por la izquierda ni por la derecha, sino que quedan alineados por la coma decimal. Por ejemplo, aquí, pues pongo 7,894. Vemos que ni por aquí quedan alineados, quedan por la coma. De esta manera podríamos utilizar este tipo de tabuladores.
Después estaba el tabulador de barra. El tabulador de barra lo que hace es que dibuja una línea vertical en la posición en la que yo he colocado el tabulador. Ahí no hay que pulsar ninguna tecla ni nada para que actúe, sino que directamente, en cuanto yo defino un tabulador de barra, que es el que lleva este dibujo, digo, pues por ejemplo, si estoy en esta línea, pues por ejemplo, en esta posición quiero que salga una línea vertical, pues hago un clic y vemos que en esta posición ya aparece esta línea. También a lo mejor digo, pues mira, por aquí también quiero que salga otra, pues en el 2, por ejemplo, hago otro clic y veo que ya sale una línea. Si ahora damos a intro, vemos que automáticamente esa línea ya se ha alargado. Entonces, si ahora pulso el tabulador, puedo escribir aquí un número, coma 237, le doy a intro, pulso el tabulador y vemos que aquí, para que salga la raya, no hay que hacer nada, simplemente con ir dándole al intro se van alargando estas líneas. Ya digo, no lo suelo utilizar demasiado este tabulador porque hay otras herramientas que ya veremos más adelante que funcionarán mejor que esta opción. Para acabar con el tema de los tabuladores, vamos a comentar aquel detalle que teníamos por aquí arriba. Aquí concretamente. En este caso, este tabulador que hay aquí, si yo me sitúo, por ejemplo, en esta línea, da igual, puedo estar aquí, no tengo por qué estar justo en esta misma posición. Si voy aquí a párrafo y pulso este botón, en el apartado de tabulaciones, veo que en la posición 13 hay un tabulador que tiene unas ciertas características. Y hemos visto que he puesto que esto iría alineado a la derecha. ¿Hubiera pasado algo si lo hubiese puesto, por ejemplo, a la izquierda? En principio, así como yo lo he hecho, no hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque justo aquí yo no he escrito nada. Esto está pensado para cuando resulta que queremos escribir algo justo a continuación de los puntos. Como yo aquí he puesto que va a la derecha, lo voy a dejar así como está, cancelo. Si ahora, por ejemplo, estoy en esta línea y le doy a intro, vemos que en el momento en que yo voy a escribir aquí un producto, ponemos un producto, y le doy al tabulador, salta hasta esta posición. Aquí le había dicho que fuese alineado a la derecha. Si yo pusiese el precio, por ejemplo, aquí, en vez de colocarlo en el 15, pues esto lo que haría sería que se iría comiendo puntos. Por ejemplo, 14,38 euros. Vemos que ahora ya los puntos no llegan hasta el 13, porque conforme hemos ido escribiendo por aquí, se ha ido comiendo los puntos. En cambio, si ahí mismo si escribimos algo, pongo los puntos, pero me voy aquí al párrafo y en tabulaciones le dijésemos que este, el que estaba en la posición 13, en vez de ir alineado a la derecha, fuese alineado a la izquierda, vemos que aquí parece que no ha cambiado nada. Entonces, si yo escribiese ahora el precio, ese precio vemos que se escribe desde los puntos hacia la derecha, porque le hemos dicho que era un tabulador alineado a la izquierda. Si yo, a la hora de escribir el precio, cuando estoy aquí, pongo el artículo, le doy al tabulador y ahora, en vez de escribir directamente el precio, ya le doy otra vez al tabulador, ya salta hasta la posición 15, que es lo que realmente quería, y entonces aquí ya pongo el precio correspondiente. Y no me tengo que preocupar de si aquí va a la izquierda o a la derecha, porque vemos que aquí va de una manera y aquí abajo iba de otra, pero el resultado ha sido exactamente el mismo. Es decir, que la alineación del tabulador con relleno solo nos afectará en el caso de que yo escriba
justo después de donde han salido esos puntitos. Si no escribo nada y dejo un espacio, aquí he pulsado a través del tabulador, pues me da igual si aquí he puesto alineado a la izquierda o a la derecha, porque después de los puntos no escribimos absolutamente nada. Y bueno, comentar también que aquí, en esto del párrafo donde están las tabulaciones, pues a la hora de poner relleno tenemos diferentes tipos de relleno. Este de aquí sería el de puntitos, suele ser el que más se emplea. Y después tendríamos este otro que rellenaría con guioncitos, con el guión medio o lo que sería el signo menos. Y este otro que lo que pondría sería el guión bajo, nos pondría unas líneas que quedarían por debajo del texto. Podemos emplear las opciones que queramos y nada. Espero que os haya quedado claro este tema y que a partir de ahora ya no vayáis alineando el texto dejando espacios en blanco. Nada más y nos vemos en el próximo vídeo.